Buenos días, soy Héctor Maishuls, estoy a cargo de seguridad de paciente desde hace 12 años. Seguridad de pacientes significa manejar los eventos adversos en la medicina. Eso significa, lisa y llanamente, los errores en medicina, que no son pocos. Los errores en medicina no siempre es por negligencia. La negligencia no alcanza al 1% de los errores en medicina. La mayor parte de los errores son producidos por gente capaz, bien formada y que quiere hacer las cosas bien. ¿Por qué hago hincapié en este punto? Porque de aquí en más, toda la conferencia va a estar alrededor de los errores en medicina. Porque esta pandemia nos está enseñando que hay muchos errores que van más allá de la negligencia. No siempre podemos estar considerando que nos hemos equivocado por una actitud negligente. Hay problemas de otros tipos y que pretendo que ustedes puedan comprender algunas de las ideas que hoy vamos a plantear aquí. Nosotros convivimos con los errores médicos, los errores en medicina, desde hace más de 12 años. Somos estudiosos del tema y tenemos un equipo conformado por un infectólogo, el doctor Gustavo Martínez, por una gran bacterióloga, que es la doctora Patricia Fernández, y tenemos dos comunicadores sociales, que es la licenciada Mónica Lucero y el licenciado Gerardo Beltramino. ¿Y por qué tenemos licenciados en comunicación social? Porque el gran problema que hoy tenemos en los sistemas sanitarios son las conductas humanas. Y las conductas tienen que ver con la cultura. Y la cultura tiene que ver con la comunicación. De modo que nuestro planteo hoy, desde cómo mejorar, cómo implantar un plan para la mejora continua en la bioseguridad del Poder Judicial, tiene que ver con nuestra experiencia en los hospitales. Vean ustedes esta imagen, que es un poco una metáfora, que es lo que pretendemos hacer, es una transferencia desde el medio hospitalario a la organización del Poder Judicial. Para nosotros es tan importante los servicios de salud como los servicios de justicia, porque a nosotros nos interesa que las personas estén sanas, pero además queremos vivir en una república con justicia. De modo que vamos a poner el máximo empeño en hacer algunas transferencias de principios sanitarios para que esta organización de tribunales 1, 2 y todos los demás, puedan ir incorporando herramientas que nosotros utilizamos en los hospitales. Las herramientas no son desconocidas para muchos de los que trabajan en diseños de organización. Formación de líderes, trabajo en equipo, comunicación y cultura, coordinación interna e interacción externa. 5 herramientas simples, no son complicadas, pero compromete a toda la organización de tribunales. De aquí nadie puede escapar a la responsabilidad que tienen todos, como si fuera un hospital. En un hospital, desde el empleado de la limpieza, de la cocina, el enfermero, el médico, el terapista, el cirujano, todos tienen igual responsabilidad. De modo que pretendemos que el Poder Judicial, en tribunales, tomen alguno de estos principios que aplicamos en el sistema sanitario para aplicar estas herramientas de trabajo sobre principios sanitarios. Los principios sanitarios, muchos los conocen, todos tenemos una idea, pero pretendo en los próximos minutos incorporarlos a la conciencia y a la inconsciencia de cada uno de ustedes. Este doctor, Ignaz Semmelweis, conocido en la historia de la medicina
porque allá por el año 1850 él trabajaba en una clínica obstétrica de Viena y en la atención de los pacientes había dos salas, una sala manejada por matronas y una sala manejada por estudiantes de medicina. Y él veía y hizo una comparación que había más muertes por la famosa fiebre puerperal en la sala atendidas por los estudiantes de medicina. Hizo una estadística y demostró que había una gran diferencia. ¿Por qué estas pacientes tenían más muertes por fiebre puerperal en las salas manejadas por matronas? Y observó que los estudiantes de medicina, antes de ir a la atención de la clínica, pasaban, ahí vemos lo que era la representación de la clínica, y estos estudiantes de medicina pasaban por las salas de disección de cadáveres y se lavaban las manos muy rápidamente y después atendían los pacientes. Él dijo, señores, acá hay una diferencia y estos estudiantes de medicina tienen que lavarse las manos con agua con cloro para evitar mayores muertes por fiebre puerperal. En ese momento nadie le creyó, estuvo en soledad, fue combatido por el resto de los académicos, porque en ese momento no se conocía de bacterias. Lo único que se conocía era simplemente que existían estos cuadros clínicos, no había antibióticos para tratarlos, y él propuso que el simple hecho de lavarse las manos iba a producir una diferencia significativa. No fue creído hasta que él mismo fue a la sala de disección de cadáveres, tomó el bisturí, se hirió la mano, se lastimó y murió con los mismos síntomas de la fiebre puerperal. Con esto pretendemos decir que el tema de lavado de manos viene de lejos y no hace falta inmolarse para que aprendamos todos que el lavado de manos debe ser incorporado como una cuestión cultural. Siempre nosotros venimos combatiendo en todos los hospitales la falta de lavado de manos en algunos sectores, es nuestra lucha permanente, y ahora tenemos que extender esta lucha al conjunto de la sociedad. De modo que acá quedó aprendida esta lección de lo que significa el lavado de manos. El tema de la epidemia. John Snow, un inglés, allá por el año 1850, pudo demostrar que donde tomaban las compañías que repartían agua en Londres, donde tomaban agua en las bombas, había una bomba que estaba muy ligada a donde estaban los desechos humanos y las alcantarillas con las excretas. Y pudo ver que una de las compañías decidió ir río arriba en el Támesis, en Londres, y observó que esa agua que repartían producía menos muertes por cólera que esta famosa bomba de agua que se llamaba Broad Street. Lo digo porque hoy es casi una cuestión cultural pasear por Londres e ir a ver esa famosa bomba. Nuevamente a John Snow no le creyeron y él tomó una masa y fue y destruyó la bomba de agua. Y con eso salvó a Londres de esa epidemia. Esta es una enseñanza para decirles, las epidemias existen, el contagio directo existe y las medidas de bioseguridad para evitar la expansión de la pandemia son cuestiones reales y que tenemos que aprenderlas. Finalmente, Louis Pasteur, que fue el que determinó todo lo que es la bacteriología moderna. Fue el hombre que enfrentó las teorías en aquel momento de la generación espontánea de las bacterias y creó todo el mundo moderno de la bacteriología que todos ustedes conocen. Llegamos
a los modernos hospitales, donde todo esto está incorporado. El desarrollo científico-tecnológico permite producir enormes procedimientos intervencionistas y salvan muchas vidas y mejoran la calidad de vida de todas las poblaciones. Y uno diría, acá se terminó la historia, pero no es así. Este señor, este doctor Lucian Leape, en el año 2000, hizo un estudio en Estados Unidos y le dijo al presidente Clinton, en aquel entonces, que alrededor de 100.000 pacientes por año se morían en los hospitales de Estados Unidos por errores en medicina. Eso a lo mejor es un dato que ustedes no lo tienen, pero es una verdad incontrastable a partir de este estudio que fue publicado en el año 2000. Una de las mayores causas de las muertes en las terapias intensivas eran las infecciones nosocomiales. Son las infecciones que se producen no por la enfermedad propia del paciente, sino que son incorporados en los hospitales. Son infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y en ese momento, cuando se empezó a hablar de los errores en medicina, apareció este señor, que es un psicólogo institucional, se llama James Rishon, de la Universidad de Manchester, que propuso un modelo de análisis del error. Ese modelo, que es el modelo de queso suizo, y lo traigo a colación para que ustedes vean, porque se va a reproducir aquí mismo lo que hoy nos pasa en los hospitales. Ya no consideramos que los errores sean solamente individuales, los errores son sistémicos. Y de nuevo, los errores sistémicos, uno tiene que tener otra consideración de un plan sanitario, como el que se pretende instalar en tribunales, donde participa todo el mundo y tiene que haber un diseño para que existan los líderes sanitarios, se trabaje en equipo, haya coordinación interna e interacción externa con los usuarios, abogados que vienen a esta entidad. De modo que todo esto empuja para que tengamos una idea global de lo que significa un error, como los que vamos a tener en esta pandemia, y ese error tiene que tener una consideración general, no individual, general. Por eso, cuando planteamos allá en este modelo las diferentes barreras defensivas, tenemos los protocolos, la información y la formación. Y si eso no se cumple, esta línea de los peligros atraviesa todos estos agujeros y terminan produciendo el daño, en este caso, que haya más pacientes contagiados. Este modelo lo usamos hoy en todos los hospitales de la provincia de Córdoba. Hace 12 años que seguridad de pacientes es una política de Estado en Córdoba. ¿Para qué? Para proteger a los pacientes. Pero de pronto la pandemia ha hecho que el problema vuelva hacia los médicos y al personal de salud como primera víctima. Hasta hoy la primera víctima eran los pacientes. Hoy la primera víctima son los médicos que atienden los COVID positivos y que se van a contagiar. Y de hecho hoy ustedes están conociendo la información que está circulando, la cantidad de personal de salud que está infectado. Pero ahí no termina el cuento. El problema es que hoy está circulando el virus por la comunidad y hay contagios comunitarios que van a contagiar al personal de salud, trabajos esenciales que hacen alrededor del sistema sanitario, voluntarios, de modo que hoy es una complicación grave porque tratar de manejar la bioseguridad general es un problema que se refiere a la traslación de las responsabilidades generales
a responsabilidades individuales. Pero volviendo a nuestro caso, nosotros tenemos hoy aquí una responsabilidad en el Poder Judicial, porque es nuestra intención que el servicio de justicia funcione y funcione bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que invitarlos que cada uno de los tribunales del Poder Judicial tenga un rediseño de su organización sobre la base de las herramientas que hemos planteado al principio, sobre la base de un cambio cultural que todos ustedes ya saben, por lo cual invitamos a que puedan ustedes mismos diseñar un plan general de trabajo con líderes en equipo, coordinación interna e interacción con los usuarios externos. Muchas gracias.